Hola, te traigo un nuevo video donde te voy a enseñar cómo puedes crear una agenda utilizando Notion. Mi nombre es Neylet Pinto y si este video te sirve te voy a invitar a que le des like y te suscribas al canal. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de Notion con una cuenta ya creada. Te voy a dejar un video donde te explico cómo puedes hacer este primer paso para configurar y crear tu cuenta. Para crear nuestra agenda vamos a seleccionar acá en la parte superior y vamos a hacer clic para crear una nueva página. A esta página le voy a poner el nombre Agenda Semanal. Automáticamente cuando yo le creo el nombre, fíjate que se guarda en esta parte en nuestro listado. Bien, vamos acá abajo y lo que voy a hacer es seleccionar acá en tabla para trabajar esta agenda como tipo de tabla. Vamos a cerrar acá y vamos a marcar en estos puntitos, vamos a marcar en diseño y vamos a seleccionar mostrarlo como tablero. Yo para tener este espacio mejor, o sea, se vea todo más completo, vamos a cerrar esto por ahora. Voy a seleccionar acá en la parte de al lado, acá hacia el lado izquierdo, voy a cerrar esta ventana y así tengo mi espacio de trabajo un poco más grande. Vamos a seleccionar acá, vamos a empezar a añadir los días de semana. Para ello yo voy a seleccionar acá este signo más y voy a colocar, por ejemplo, el día lunes. Voy a seleccionar listo. Aquí voy a agregar el martes. Enter y así agrego todos los días de la semana que yo quiera incorporar a mi agenda. Y vamos a terminarlo hasta acá. Esto que tengo acá, yo lo que voy a hacer es seleccionar en estos tres puntitos y voy a ocultar el grupo para que me quede esto más completo. Ve lo que podemos hacer acá. Nosotros vamos a empezar a diseñar, por ejemplo, nuestra agenda para empezar a cargarla. Yo voy a seleccionar acá en nuevo y voy a agregar que mi primera actividad, por ejemplo, sería la primera que hago en la mañana, es responder email. Entonces yo voy a colocar acá responder email. Voy a presionar enter. Ahora voy a seleccionar acá y vamos a abrir para ver la ventana del diseño. Acá en responder email yo voy a configurar solamente algunas opciones. Fíjate que tengo estas son propiedades que son las etiquetas que le vamos a agregar en este caso a nuestra agenda. Yo voy a añadir acá la siguiente propiedad. Solamente voy a colocar trabajar con estado, que es esta que tengo acá, que es para yo ir fijando si ver cómo voy progresando con esta actividad. Por ejemplo, acá voy a dejar sin empezar por de predeterminado. Acá vamos a colocarle un colorcito. Vamos a colocar el rosa. Agregar la actividad sin empezar. Después que nosotros empecemos a trabajar con cada una de estas actividades, nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este estado, ir marcando cómo va nuestra actividad en progreso. Listo, pero bueno, esto lo voy a mostrar más ahora cómo puedes añadirlo. Otra propiedad que yo quiero agregarle a esto es, vamos a seleccionar acá, es la fecha. Vamos a seleccionar acá fecha. En este caso, vamos a marcar que sea formato de la fecha, fecha completa o mes, día o año. Aquí yo voy filtrando como quiero mostrar la fecha, el formato de 12 horas o la podemos colocar en 24 horas, por ejemplo, en el caso de la hora. Esta parte también vamos a configurarla para que quede un poco más personalizada. Vamos a seleccionar acá en el responder email. Y fíjate que cuando yo paso el icono en la parte de arriba me aparece para añadirle un icono. Yo voy a seleccionar acá icono. Voy a buscar, por ejemplo, en este caso email. Aquí lo tengo. Vamos a seleccionar este icono. Y aquí cambió. También vamos a añadir una portada. Vamos a seleccionar la portada. Esto puede pasar que da un error. Si pasa solamente marcamos actualizar y volvemos otra vez a la página. Aquí, bueno, yo marqué para añadir la portada. Se puso esta de manera automática, pero no importa, vamos a cambiarla. Vamos a seleccionar la opción aquí, cambia portada. Vamos a seleccionar acá la opción para buscarla directamente acá en internet. También podemos subir nuestra propia portada si tenemos una imagen guardada. Yo en este caso voy a colocar una de la galería. Vamos a seleccionar este. Ahora bien, voy a fijarme acá abajo y voy a seleccionar acá para añadir una plantilla. Voy a escribir el signo de slash y voy a buscar una plantilla.
En este caso voy a colocarlo acá como líneas de tareas. Voy a seleccionar esto y voy a tenerlo de esta forma así. Yo voy, por ejemplo, si tengo que responder 5 emails, en mi caso yo tengo como 4 emails que tengo que revisar prácticamente a diario, entonces yo coloco, por ejemplo, el nombre de email 1, enter, email 2, yo acá voy a poner email 2, pero tú puedes colocar el nombre de email. Esto también lo vas a organizar dependiendo de tu planificación. Vamos a buscar 3. Entonces a medida que yo voy avanzando, yo lo que hago es tirarla. Por ahora, como estamos haciendo nuestra agenda, nuestra planificación, la vamos a dejar así. Esto vamos a cerrar un poco, pero esto más adelante, cuando a medida que vas avanzando, esto va a quedar bastante bien y va a ser más rápido armarla. Otra actividad que voy a hacer es, voy a seleccionar acá el nuevo. Y voy a colocar reunión de equipo. Vamos a seleccionar acá en el evento, hago clic y vamos a marcar las etiquetas. Bueno, vamos a dejar lunes que sea reunión de equipo. El estado, fíjate que tomó automáticamente las propiedades que yo le marqué cuando creé el primero. Si yo edito una propiedad acá, se van a modificar las demás. Entonces yo acá voy a trabajar en esta agenda solamente con estas 3 propiedades. Lo demás lo voy a añadir acá en plantillas. La fecha puedo dejarla vacía o puedo colocarle como hicimos anteriormente con el email que le coloqué una fecha. Yo en este caso voy a dejarla así, pero tú puedes marcar lo mismo, seleccionar la fecha de manera automática, elige la hora de finalización, hora de inicio y bueno, esto te va a ayudar muchísimo con la organización. Vamos a bajar acá en la plantilla, vamos a escribir el signo de slash y acá vamos a añadir, por ejemplo, el encabezado y voy a colocar tema a tratar y aquí dejo el espacio para el texto. Vamos a un encabezado, vamos a marcar, esto sería como una, donde vamos a ir, esto es una agenda, así que esto nos va a permitir nosotros ir escribiendo la información, así que yo lo que estoy haciendo es haciendo especie de una plantilla que cuando estemos ejecutando y llevando a cabo la agenda sea más fácil de completar. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a cerrar por acá. Vamos a añadir una nueva actividad, en este caso vamos a colocar redacción de contenido para Instagram, por ejemplo. Vamos a colocar esta que dice redacción de contenido para Instagram. Bueno, acá me faltó también, vamos a abrir, añadirle, vamos que se me pasó, vamos a añadirle un icono y también vamos a agregarle una portada. Ahora bien, vamos a seleccionar este contenido para redes sociales, vamos a añadirle también un icono. Bien, ahora voy a seleccionar, por ejemplo, en este caso, vamos a marcar aquí abajo, esto también podemos dejarlo así sin estado, la fecha también la podemos dejar vacía, pero en tu caso puedes colocarle la fecha a todo esto, yo lo voy a dejar así. Entonces acá vamos a añadir, por ejemplo, vamos a seleccionar en el slide y vamos a añadir una página. Voy a seleccionar acá página que va a estar dentro de nuestra agenda. Voy a colocarle calendario Instagram y le vamos a añadir un icono y una portada. Ahora voy lo que voy a hacer, con ayuda de inteligencia artificial voy a seleccionar acá y en Notion y voy a decirle acá acá yo lo que hago es redactar un post donde yo le digo que realice una tabla para un calendario de Instagram, que redacte, que hable sobre la importancia de la planificación y organización del tiempo para emprendedores,
que incluye ideas de reel y carruseles. La tabla debe tener título del post, descripción del post con llamado a la acción, hashtag, idea descriptiva para realizar el reel o el carrusel. Son 5 ideas de contenidos. 5 ideas de contenido. Vamos a colocar la palabra diaria y que lo distribuya a la semana de lunes a viernes. Vamos a seleccionar acá para enviar la instrucción. Y tal como le pedí a la inteligencia artificial, fíjate que acá me dio, por ejemplo, el calendario de contenido, la redacción de contenido. Obviamente esto se puede ir mejorando, redactar un pro más completo. En este caso, por ejemplo, acá me faltaría ponerle que sea más descriptivo el tema de la realización o colocar los textos de acá del post un poquito más largo, pero es como para que tengas una idea de cómo se puede hacer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que ya tenemos nuestras actividades creadas. Entonces fíjate, yo voy a seleccionar acá esta y lo que voy a hacer es duplicarla, porque yo todos los días tengo que responder email. Entonces yo duplicarla, la voy a arrastrar y la coloco en el martes, no tengo que volver a hacer todo este proceso. Ahora voy a seleccionar acá porque yo le doy con clic, yo le coloqué fecha, entonces yo necesito esta fecha que está acá cambie. Entonces sería voy a seleccionar acá la fecha y lo voy a cambiar al día 2. Yo, en este caso, puedes colocarle fecha y hora a cada una de estas cosas. Si no quieres, yo tampoco a veces no lo coloco. Ya yo más o menos lo voy colocando acá, pero para la rapidez no lo coloco. Voy a seleccionar acá y voy a seleccionar aquí y duplico. Lo arrastro al miércoles, abro esta parte y cambio esta fecha. Entonces voy cambiando todas estas fechas. Bien, acá ya yo tengo la reunión de equipo. Entonces yo también vamos a suponer que voy a hacer reunión de equipo tanto los días lunes como los días jueves. Entonces yo lo que hago es seleccionar acá y duplico. Si recuerdas, a este no le coloqué tampoco fecha. Vamos a abrirla, creo que no lo coloqué fecha. Así que lo voy a dejar de esta manera. Solamente puse que va a ser los jueves, entonces no voy a modificar la fecha en este caso. Esto también lo puedo redactar en otro orden. Por ejemplo, en un día específico yo tengo la reunión de equipo acá en la primera hora y esto después, bueno, esto lo voy moviendo de esta manera. La redacción de contenido para Instagram, no necesito que se duplique todas las veces que sea necesario. Entonces yo lo que quiero en este caso es trabajar sobre este contenido. Por ejemplo, yo voy a dedicarle una hora a la redacción de contenido y capaz en una hora no me da tiempo. Entonces yo diariamente yo voy a ingresar y voy a adaptar esta modificación. Por ejemplo, es para ello yo voy a seleccionar la redacción de contenido por este tema y lo que voy a hacer es en la parte de arriba añadirle etiqueta. Vamos a seleccionar, yo voy a trabajar sobre este contenido los días lunes, miércoles y vamos a colocar que los viernes. Hago clic acá afuera, vamos a minimizar esto. ¿Qué hace esto? Esto de una vez se configura acá en nuestro calendario. Tiene la misma etiqueta, puedo también mover. Lo que pasa que lo que yo edito acá el lunes se va a modificar el día viernes y el día miércoles, todos están enlazados. Es decir, este es un trabajo, es como cuando trabajamos sobre un mismo proyecto. Entonces cada vez que ingresemos en ese proyecto vamos a modificarlo, muy diferente a lo que hicimos en responder email. No va a quedar todo enlazado, sino que esto sí está enlazado al mismo proyecto. Yo voy a colocar acá que el estado está en progreso. Voy a seleccionar acá, borrar esta ventana y vamos a entrar en la que dice, ahí está, por ejemplo, la del viernes. Fíjate que acá dice en progreso. Lo que yo cambie en cualquiera de estos, vamos a añadir acá, vamos a editar el campo de ejemplo del viernes. Voy a volver aquí para que veas cómo lo que yo voy editando en mi calendario va a estar enlazado al mismo. Fíjate que acá es la diferencia cuando trabajamos etiquetas de esta forma. Ahora bien, otra cosa que podemos hacer en nuestra agenda, vamos a seleccionar acá y vamos a añadir el icono también para que quede más bonita. Vamos a colocar el icono y una portada. Bien, así va quedando nuestra agenda. Ahora te voy a mostrar que esto también podemos verlo de diferentes maneras. Vamos a seleccionar acá en los puntitos y lo que yo voy a hacer, por ejemplo, yo quiero que aquí se ve de esta forma. Yo vamos a marcar que en el diseño, vamos a desplazarnos acá y que la vista previa sea. Aquí por defecto está ninguno, solamente se ve la actividad por fuera, nada más. Si yo le pongo portada de la página, en el caso de las que le agregué portada, creo que a todas,
Vamos a hacer clic acá para que veas. Sí, casi todas tienen portada. Si todas tienen portada, se ve de esta forma. Aquí se ve un poquito más gráfico. La información es más lindo para alguna persona trabajarlo a que sea en texto plano. Pero también podemos trabajarlo de una forma que podamos ver. Vamos a marcar nuevamente los puntitos en diseño. Que nosotros podamos ver las actividades directamente. Vamos a seleccionar en la vista previa. Vamos a seleccionar acá contenido de la página. Y si te fijas, acá tienes, vamos a hacer clic, un poquito más de información dependiendo de lo que estemos haciendo en el contenido de la página. Se ve un poco más descriptivo. Bueno, acá ya tenemos nuestra agenda creada. Si quieres acceder a esta plantilla, te la voy a dejar en la descripción de este video. Si tienes dudas y quieres aprender cosas más específicas sobre esta herramienta, házmelo saber en los comentarios para preparar nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.